están contentos de volver a estar en la casa del Señor? Amén. Vamos a dar inicio con este mensaje. Nos da gusto ver de nuevo a todos ustedes reunidos. Qué bueno que pueden estar aquí con nosotros. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 20. Santiago, capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice así: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar una vez más, Señor, aquí en tu casa. Gracias, bendito Señor, por cada hermano que ha venido a este lugar, Señor, a reunirse con nosotros, a buscar de tu presencia, Señor, con un corazón sediento de escuchar tu palabra, de que tú nos hables, Señor, que tú nos animes, que tú nos exhortes, Señor, que tú nos corrijas, Padre Celestial. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable a la vida de cada persona que escuche este mensaje, Señor, sea aquí en este lugar, Señor, físicamente o a través de las redes sociales, Señor, que tu palabra llegue y toque cada corazón, Señor, y que seamos transformados, que seamos retados, Señor, a vivir conforme tú quieres que vivamos, Señor, a vivir una vida santa, una vida que realmente te refleje a ti, Señor. Te damos gracias en esta tarde y yo te ruego que nos ayudes a que seamos una iglesia de fe, Señor, pero una iglesia que realmente, Señor, refleje esa fe en cada una de sus acciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta tarde, hermanos, quiero compartir un mensaje que he titulado Fe en Acción. ¿Por qué le puse este título? Porque, como dice este versículo en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20, dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Quiere decir que una fe verdadera es una fe que se pone en acción, que se pone por obra. Dice, una fe sin obras está ¿qué? Muerta. O sea, no sirve para nada. De nada me sirve decir que tengo fe si no lo demuestro con mis acciones. ¿Cuántos han escuchado políticos que hacen promesas y que bien padres los discursos que emocionan a toda la gente cuando están en tiempos de campaña? Todos hemos escuchado políticos que prometen, no, que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y ya cuando llegan a la presidencia, ¿qué? Ni se paran, ya ni se acuerdan de las promesas que hicieron. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Que no cumplen. Qué mentirosos, no cumplen. ¿Qué decimos? Menos palabras y más ¿qué? Y más acciones, Lo mismo podemos decir con las personas a nuestro alrededor, que cómo nos platican, cómo nos hacen labia, ¿verdad? Y decimos, menos palabras, a ver, más acciones. Lo mismo dice el Señor de nosotros. Lo mismo dice el Señor de nosotros. Dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Y la palabra de Dios habla y nos muestra algunos tipos de fe. Por ejemplo, pues la fe salvadora, la fe para alcanzar promesas, la fe como un fruto del Espíritu Santo, la fe como el don, uno de los dones del Espíritu Santo. Pero todas ellas llevan a que todo tipo de fe debe ser, ahora sí que puesta por obra, debe de exigir una acción. Debe de ir de la mano con una acción. Por ejemplo, la primera de ellas, la fe salvadora. Esta fe es aquella que nos hace reconocer
que necesitamos un Salvador, que por medio de nuestras obras, por más bien que nos portemos, por más que tratemos de cumplir la palabra de Dios, nos hace ver que con nuestros propios méritos no podemos alcanzar la salvación, que necesitamos a Dios, que necesitamos ese Salvador que es Cristo. Por lo tanto, dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Esto no depende de nosotros. Dice, somos salvos por medio de la fe. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que yo hago para que nadie diga, pues yo hice tantas buenas obras, yo hice tantas mandas, yo di tantos millones de pesos para la iglesia. No se trata de eso, no es por obras, dice que es por la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo que Dios nos ha dado y se recibe ese regalo por medio de la fe. Es decir, si tú crees que no teníamos los medios para pagar por nuestros pecados, pero crees que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar ese precio que nosotros debíamos, dice, entonces tú recibes ese regalo por fe, simplemente por haber creído. Solamente por haber creído. Por eso dice Hechos capítulo 16, verso 3. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer en Jesús. Pero entonces me hace cristiana, me hace salva decir, yo creo, ¿y ya? Hay que creer en el Señor Jesucristo. Sí, dice que es por fe, ¿verdad? Pero tengo que demostrar mi fe. El hecho de decir y afirmar, yo soy cristiana y ya soy hija de Dios, ya soy salva, tengo que demostrarlo. ¿Qué tal si yo, me hace cristiana, me hace ser salva si digo, yo creí que Jesús murió por mis pecados y ya, hasta ahí, pero mi vida está diciendo todo lo contrario? Mi vida está desmintiendo, ahora sí que toda mi conducta está desmintiendo lo que yo digo. Entonces, ¿eso es que realmente tuve fe? No. ¿Por qué? Porque ahora sí que la prueba de una fe genuina es una vida completamente transformada. Una fe genuina que cree que por fe somos salvos, que si yo creo que Jesús pagó el precio por mis pecados, esa fe verdadera es la que me hace creerlo. También lo mismo que dice 2 Corintios 5:17, que dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe realmente verdadera es la que se refleja en una vida transformada, que así como cree que por solo creer que Jesús murió en la cruz del Calvario y borró mis pecados, también es la misma fe que me hace creer que debo vivir como una nueva criatura que Dios me hizo, que Él borró mis pecados, pero que a partir de ahora Él me hizo una persona nueva y por lo tanto dejo el pecado, dejo lo que a Él no le agrada. Amén. Si no, mi fe salvadora no es cierto que tengo fe. A ver, ¿por qué no volteas y le preguntas a tu hermano, a ver, ¿tu vida refleja que eres algo? Si la respuesta de tu hermano fue que no, dile, pon tu fe en acción. Debemos de vivir realmente como hijos de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 5 verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está bien, si tuvimos esa fe de creer que Dios perdonó nuestros pecados, que ahora somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios. Es decir, apartarnos de lo malo, vivir rectamente, buscando vivir una vida, ahora sí que como lo dice la palabra de Dios, en santidad, en justicia,
De esa manera yo demuestro que mi fe es genuina. Mismo Juan el Bautista decía, dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Yo no puedo decir nada más de labios, yo creí que soy salva y mi vida no refleje lo contrario. Si realmente yo creo que soy salva y que Dios perdonó mis pecados, mi vida lo va a reflejar. ¿Amén? Amén. Di conmigo, tengo que tener una fe en acción. La fe sin obras es muerta. No podemos afirmar cosas de Dios o de su palabra y contradiciéndolo con nuestra conducta y contradiciéndolo con nuestra forma de ser. Amén. Si no, nos va a pasar como dice en Isaías. Acompáñenme a ver el pasaje de Isaías, capítulo 29, verso 13. ¿Ya lo tienen? Isaías 29, 13. Debemos asegurarnos que nuestra fe es más que palabras, más que una aseguración, ahora sí que de palabras, de labios, sino que realmente esté basada en acciones, porque si no nos va a pasar lo que dice Isaías 29:13. Dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca nada más. Dice, con sus labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, ¿qué? Enseñado. Nuestra vida debe reflejar realmente esa fe que somos salvos. Si hemos dicho, yo soy salvo por gracia de Dios, porque he creído en Jesucristo, nuestra vida debe reflejar eso. Porque si no, dice nada más de boca, una declaración, nada más de labios, pero nuestro corazón realmente está muy lejos de Dios. Y dice, y el temor, dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. O sea, si acaso cumplimos la palabra de Dios, sus mandamientos es nada más porque nos han dicho, es que no debes de mentir, es que no debes, y nada más lo tomamos como un mandamiento, pero no realmente, porque realmente tuvimos esa fe de decir, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, ahora lo que yo debo hacer es vivir como Cristo y cumplir su palabra con ese corazón lleno de fe, lleno de esa convicción de que realmente hemos recibido la vida de Jesús y debemos reflejarla en nosotros. Quiere decir que una declaración de labios no es suficiente, ¿verdad? Con solo hacer la oración de fe y decir yo recibo a Jesús en mi corazón, no es suficiente. Debo demostrar mi fe con mis acciones. Amén. El nada más decir de labios no me hace salvo. Vamos a regresar allá a Santiago capítulo 2, verso 19. Vamos a ver por qué. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que hay un solo Dios? ¿Ven? Dice, bien haces. ¿También los demonios qué? También los demonios creen y tiemblan. Tan solo con creer que hay un solo Dios y que es allá el Dios que está en el cielo y que es el que hemos escuchado, que no hay imágenes. Tan solo con creer que hay un solo Dios, dice, no es suficiente. Dice, pues sí hacemos bien en creer eso. Pero dice, ¿qué diferencia hay? ¿Los demonios también qué? También lo creen. Y hasta tiemblan. Hasta a la voz de Dios, ellos, si les dice huyen, huyen. A veces hasta los demonios son más obedientes que nosotros.
Dice, tan solo el decir que yo creo en Dios, dice, no es suficiente. Por eso sigue diciendo ahí el versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y si es cierto, tan solo el decir yo soy cristiano o de haber dicho yo acepté a Jesús en mi corazón, eso no me hace salvo. Eso no me hace salvo. El decir que yo soy cristiano no me hace salvo. Y eso me recuerda mucho una historia verídica de un doctor de allá de Texas. Este doctor, fíjense, estudió medicina, estudió una especialidad en neurocirugía, tenía todavía un doctorado, tenía muchos papeles, había pasado por tantos años por la escuela, pero en tan solo 2 años que se puso a dedicarse a operar, 33 pacientes quedaron mal. Algunos murieron y todos los demás quedaron parapléjicos. Pero él decía, no, yo soy el mejor neurocirujano de Estados Unidos. Y era muy, ególatra, él se creía mucho y la gente le creía, era muy labioso y se ganaba la confianza de los pacientes con una labia, pero al momento que operaba no sabía nada. Y él decía que era el mejor neurocirujano hasta que pues sus hechos lo llegaron a que se le apodara el doctor muerte. Y ahorita está con cadena perpetua allá en Estados Unidos. Pero sus hechos, él podía decir una cosa, que él había estudiado, hasta tenía las credenciales y todo. Y él podía decir que había estudiado doctorados, que podía haber estudiado tantas cosas. Pero sus hechos, ¿qué? Sus hechos no lo avalaban, sus hechos no lo hacían competente. Sus hechos decían todo lo contrario y hasta sus hechos le hicieron merecedor del apodo Doctor Muerte. Fíjense nada más. Lo mismo decía Jesús, decía, ustedes son hijos del diablo porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué es lo que nos va a definir como hijos de Dios? Nuestras obras, nuestros hechos. Entonces, fíjense, la fe salvadora se demuestra a través de nuestras acciones. Si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo que he recibido a Jesús en mi corazón, debo de poner mi fe en acción, debo de esforzarme en vivir una vida que a Dios le agrada, que refleje que realmente soy hijo de Dios, amén. Que mis hechos no me digan todo lo contrario, como decía Jesús, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Y se deleitan en querer hacer esas cosas. Qué triste, ¿no? Dile a tu hermano que esté a un lado, pon tu fe en acción. Que nuestra fe salvadora refleje una vida de obediencia a sus mandamientos, que nuestra fe salvadora ahora sí que refleje un respeto, un temor por Dios y su palabra. Una vida que realmente refleje que somos diferentes. ¿Amén? Amén. Otro ejemplo, el ejemplo de la fe para alcanzar promesas. La fe para alcanzar promesas. ¿Cuál es esta? Pues es la fe que se va sembrando, la fe que se va probando a través de las dificultades, a través de los problemas de la vida. La fe que se va probando con fuego, como dice la palabra de Dios, y que nos hace alcanzar las promesas. Como lo dice Santiago, ahí en Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Nuestra fe, ese tipo de fe para alcanzar promesas va a ser probada. Pero también dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo la seguridad
de que espero aquella promesa de Dios y no importa lo que yo vea, yo creo en la promesa que Dios me ha hecho. Entonces, yo también tengo que poner mi fe en acción, no nomás quedarme, pues Dios me prometió que Él me iba a bendecir y no quiero trabajar. ¿Voy a recibir la promesa de Dios? Claro que no. La misma palabra no se puede contradecir, dice la palabra de Dios, el que no trabaja, que no coma. Entonces, también nuestra fe para alcanzar promesas necesita ponerse en acción. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 14, verso 10. ¿Cuántos están esperando que se cumplan algunas promesas de Dios en sus vidas? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Pero hay que analizarnos, hay que ver, ¿realmente estoy poniendo mi fe en acción para alcanzar esas promesas? Fíjense, este pasaje de Éxodo capítulo 14 nos habla cómo Dios les había dado la promesa al pueblo de Israel que iban a salir de Egipto. Dios hizo todo lo de las plagas, Dios hizo que ablandara el corazón de Faraón y por fin, después de 10 plagas y la muerte de los primogénitos, les dijera, está bien, váyanse. Ya se habían ido el pueblo de Israel, ya habían llegado al desierto y se toparon enfrente con el Mar Rojo. Y entonces Dios endureció el corazón de Faraón a tal grado que dijera, ¿por qué los dejamos ir? Vamos tras ellos. Y fíjense, cuando los egipcios van detrás del pueblo de Israel, en el verso 10, ¿qué dice? Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron, ¿qué? A Jehová. Se asustaron, entró el temor. Ellos ya iban felices, sí, somos libres, por fin. Llegaron en medio del desierto, se toparon con el Mar Rojo enfrente y de repente, escuchando los carros, los caballos, las armas de los egipcios allá atrás, se veía el polvaderón y ya, ay, ¿qué vamos a hacer? Vienen los egipcios otra vez contra nosotros, vamos a morir aquí. Dice, les dio mucho miedo, dice, clamaron a Dios. Y vamos a ver lo que dice el verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Qué estaban diciendo? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto allá, al menos nos iban a enterrar en un sepulcro. Y ahora si morimos aquí, vamos a morir en el desierto y nadie nos va a enterrar en un sepulcro. Fíjense, Dios les había dado la promesa de ir a la tierra prometida, de libertad. Quiere decir que no habían creído entonces por completo la promesa. Pues total, si Dios me dio la promesa que íbamos a ir a la tierra prometida, que íbamos a ser libres, pues algo Dios va a hacer, pero si Él prometió, pues yo creo, ¿verdad? Pero el pueblo luego se desanimó y dijo, no, aquí vamos a morir en el desierto, allá al menos nos iban a enterrar en un sepulcro bonito, siendo esclavos, pero en un sepulcro, ¿verdad? Que morir libres y ahí en el desierto. No, ellos dijeron, no, vamos a morir, nos hubiéramos muerto mejor allá. ¿Qué dijo Moisés en el verso 12? Perdón, el pueblo todavía sigue hablando en el 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros, ¿qué? En el desierto. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, ¿estad qué? Firmes. En otras palabras, no tengan miedo, tengan fe. Dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Fíjense lo que dijo Moisés.
El pueblo decía, no, nos vamos a morir aquí. Y Moisés les dijo, espérense, tranquilos, confíen. Dios nos va a salvar. Y Moisés decía, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Eso dijo Moisés. Dijo, Dios va a pelear por nosotros aquí vamos a estar bien tranquilitos. Pero es lo mismo que pensaba Dios. Fíjense lo que dice Dios en el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Fíjense, quiere decir que Moisés al pueblo le dijo, hey, tranquilos, estén firmes, Dios va a hacer algo, Dios va a pelear por nosotros. Pero quiere decir que por dentro estaba, ay Señor, sálvanos, ay, ¿qué hacemos, Señor? Porque en el 15 Dios le dice a Moisés, a ver Moisés, ¿por qué estás pidiéndome a mí? Dice, tú muévete, marchen, órale, ¿qué traes en tu mano? Alza tu vara, divide el mar. ¿Qué nos da a entender esto? Es fácil decir, tengo fe, pero la fe verdadera siempre trae una acción. Hay veces en los que sí debemos doblar rodilla y estar orando al Señor, pero hay ocasiones en las que el Señor dice, oye, vele marchando y orando, vele levantando tu mano y orando. Por ahí mi papá antes decía, con el mazo dando y a Dios orando. Y es que es verdad. Si decimos, yo tengo fe que Dios me va a dar un trabajo, pero no salgo a buscarlo, entonces no tengo fe. Si yo digo, es que Dios me va a permitir sacar buenas calificaciones en la escuela, pero no estudio, no, mi fe se debe reflejar en acciones. O sea, hay unas cosas que le corresponden a Dios y otras cosas que nos corresponden a nosotros, amén. Entonces, nuestra fe para alcanzar promesas también debe ponerse en acción, amén. Y esto no quiero que lo malinterpretemos y pensemos que nosotros le vamos a ayudar a Dios y que caigamos como en el ejemplo de Abraham y Sara, de que le quisieron ayudar a Dios y pues, es que Dios me dijo que iba a tener un hijo, pero pues no pude con mi esposa y pues bueno, con mi sierva, no. Si Dios prometió algo, pues aunque tarde lo va a cumplir, pero nosotros hay que actuar correctamente también. Pero la fe verdadera siempre va a llevar acciones. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. El de Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Al ver Jesús qué? ¿Al ver Jesús qué? La fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, la fe para alcanzar las promesas de Dios, para alcanzar un milagro, para alcanzar una sanidad, siempre va a ir de la mano de una acción de nosotros. Aquí dice que muchas personas se juntaron en una casa a tal grado que ya no cabía nadie. Como una vez va a estar aquí la iglesia, ¿ven? Porque así ya no cabía nadie. Quiere decir que muchas personas pues
creían en Jesús, o al menos algunas otras pues nada más iban a chismear, pero iban a ver qué hacía Jesús. Pero la diferencia de estas otras personas, dice que eran 4 personas que llevaban a un paralítico, a su amigo el paralítico. Dice que entre los 4 ya no había lugar, ya no había espacio, ni manera de entrar por la puerta. Su fe los llevó a actuar. ¿De qué manera? De hacer algo con tal de acercarse a Jesús. De que no importa cómo me voy a subir al techo, no me importa. De que no me importa cómo voy a cargar al pobre paralítico para subirlo al techo, no importa. De que no me importa que me vayan a decir el dueño de la casa para tumbarle el techo, no me importa. Pero decían, tenemos fe de que si vamos a Jesús, va a ser sano. Ya ni era la fe del paralítico, era la fe de los amigos del paralítico quienes lo llevaron. Dice que la casa estaba llena. ¿Ustedes creen que no había más de algún enfermo en esa casa? ¿Ustedes creen que no había algún enfermo u otro paralítico o una persona ciega? No lo dice la Biblia. Pero ¿ustedes creen que entre tanta gente no había otra persona enferma ahí en primera fila de Jesús? Sí lo había, pero ¿cuál era la diferencia entre estos hombres que hicieron un agujero en el techo y llegaron frente a Jesús al que estaba en primera fila y estaba enfermo? La fe. Que estos se movieron y dijeron, yo llego enfrente de Jesús, y el que estaba en primera fila, pues ahí se quedó nomás sentadito a ver qué hacía Jesús, pero en lugar de decirle, Jesús, sáname, si estaba ahí enfrente. La diferencia fueron sus acciones. Y dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo le hizo Jesús? Cerró los ojos y dijo, estoy viendo en tu corazón que hay mucha fe. Sabemos que Jesús no sabe todo, ¿verdad? Pero fue realmente su fe, lo que vio en su corazón, lo que Jesús vio. Jesús vio la acción, de repente ver que le estaba cayendo el techo y de repente ver que bajaban ahí la camilla, dijo, estos realmente tienen fe. O sea, Jesús vio lo que estaban haciendo y por eso se dio cuenta que tenían ¿qué? Fe. Por eso se dio cuenta que tenían fe. Y vamos a ver lo que dice el verso 10. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imagínate, Jesús vio lo que hicieron, dijo, estos tienen fe. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego como la gente ya empezó a murmurar, ay, ¿cómo que le está perdonando sus pecados? Ay, solo el Hijo de Dios tiene poder. Solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús les dijo, sí, pues para que vean que tengo el poder no solamente para perdonar pecados, sino también para sanar. Dijo, pues, ahora, levántate, toma tu lecho y vete. Y el paralítico tomó su camita y entre la casa toda llena dice que se fue. Entre todos caminando y todos se asombraron. Eso es fe, lo que ellos hicieron y alcanzaron ¿qué? Una promesa, un milagro. Dime, hermano, si tú estás esperando a que se cumpla una promesa de Dios, estás esperando a ver un milagro de Dios en tu vida, necesitamos a poner nuestra fe en acción. No nada más quedarnos ahí, a lo mejor tienes tantos años de rodillas, ayunando, llorando por una petición, pero a lo mejor Dios te está diciendo por otro lado, oye, tienes que hacer tú algo. Estás orando por tu familia para que se convierta y qué tal y Dios te está diciendo, oye, pues, tienes que dar testimonio, tienes que evangelizar. Si no los evangelizas y no das buen testimonio, ¿cómo se van a convertir? A lo mejor estás orando por, Señor, sáname,
de esta enfermedad, la diabetes, qué sé yo, ¿verdad? Pero por otro lado, no dejas de comer de tomar tu coca, de comer cosas que te hacen daño. Pues dice el Señor, oye, pues si quieres que te sane, pon tu fe en acción. A ver, quiero que actúes como si realmente ya te hubieras sanado. A ver, ¿llevarías la misma vida? Claro que no, cambiarías tu estilo de vida porque ya eres sano. Ahora como sanamente, ya cambio mi estilo de vida, ya hago ejercicio, ya hago lo otro. Entonces, a veces estamos años y años esperando el cumplimiento de una promesa de Dios o un milagro de Dios, pero realmente los que estamos faltando en poner nuestra fe en acción somos nosotros. Señor, dame una casa propia para mí, para mis hijos, y no te esfuerzas en ahorrar, no te esfuerzas en administrarte bien, pues Dios no te va a dar algo que no vas a administrar bien. Tienes que esforzarte tú también. Señor, quiero hacer una carrera, pero esfuérzate desde ahorita en tus estudios a ser buen estudiante. Hay muchas cosas, muchas promesas que a veces no alcanzamos porque nos falta poner nuestra fe en acción. A ver, voltea con tu hermano, pregúntale, ¿estás poniendo tu fe en acción? Una fe sin acción, acuérdense, es muerta. ¿Amén? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la fe como el fruto del Espíritu Santo. Sabemos, ya vimos la fe salvadora, la fe para alcanzar promesas, y ahora la fe como el fruto del Espíritu Santo, que es aquella que nos hace crecer y madurar en Cristo. Santiago nos habla mucho acerca de este tipo de fe, que nos habla que la podemos poner en práctica a través de cuidando nuestras palabras. Dice en Santiago que el que se cree religioso pero no refrena su lengua, dice, la religión de tal es vana. O sea, Santiago nos enseña cómo vivir una vida cristiana y poner en práctica esa fe como el fruto del Espíritu Santo, amando al prójimo sin hacer acepción de personas. También habla que si tenemos esa fe, no debemos de hacer acepción de personas, que debemos de tratar a todos por igual. También nos habla que no confiemos en las riquezas y que permanezcamos fieles en Dios. Y uno de los ejemplos lo vamos a leer ahí en Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Si tiene qué? Fe. Si tiene fe y no tiene qué? ¿Obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos está impulsando a que busquemos maneras en las que podamos poner nuestra fe en práctica, y también es a través de las buenas obras, es a través de decir yo tengo fe de que Dios es bueno, que Dios suple, que Dios provee, que Dios me multiplica, por lo tanto yo también voy a dar al necesitado, voy a ayudar, no ser por ahí codos. Nada más queremos, sí, Señor, bendíceme, pero no queremos dar. El Señor también a través de eso nos prueba nuestra fe, a ver si realmente estamos confiando que de Él es todo, porque a veces no, creemos que todo lo que tenemos es para nosotros. No, Dios también ahí prueba esa fe, la fe como fruto del Espíritu Santo, que nos hace demostrar nuestra madurez, que nos hace demostrar nuestro crecimiento espiritual a través de las buenas obras. Dice, no, yo no puedo decirle a una persona, sí, Dios te bendiga y que Él supla tus necesidades, si yo estoy viendo que está pasando necesidad y no le apoyo y no le doy algo para que se apoye con lo que está necesitando. Dice, esa fe, dice, sin obras es muerta.
Es fácil decir, tengo fe, pero la fe verdadera siempre produce acciones. Di conmigo, la fe verdadera siempre produce acciones. Así que, hermano, si realmente decimos tener fe, cualquiera de estas fe, la fe salvadora, la fe para recibir promesas, la fe como fruto del Espíritu Santo, todas nos llevan a una sola cosa: que toda fe debe ir acompañada con acciones, que toda fe tiene que llevar fruto, acciones. Amén. Dios quiere que seamos una iglesia de fe, pero no solamente que diga de labios tener esa fe en Dios, sino que demuestre con su vida, con su estilo de vida, tanto en palabra como hecho, en todo lo que hagamos, que demostremos que realmente hemos creído en Dios, que realmente alcancemos sus promesas poniendo nuestra fe en acción, que realmente demostremos que hemos creído en Dios como proveedor, también nosotros siendo luz para aquellos que no tienen, pudiendo ser de bendición, como dice la palabra de Dios, que hemos sido llamados a ser cabeza y no cola, que hemos sido llamados a ser de bendición, pero a veces nosotros no lo demostramos con nuestras acciones, como si no creyéramos en esa parte que podemos ser de bendición. Nada más, con trabajo y tengo para mí, voy a tener para dar. Pues por eso Dios no te da más, porque no das, no siembras. Dice la palabra de Dios, el que siembra, cosecha. Por eso yo te invito, hermano, que todo tipo de fe que profesemos tener siempre esté acompañada de acciones. Por eso el libro de Santiago, un versículo clave dice: sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos. Dice, engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Él sabe todo. Entonces yo les invito, hermanos, de todo corazón, que realmente seamos una iglesia que no solamente profesa tener fe, sino que lo demuestre a través de todo lo que hagamos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has hablado, Señor, tú nos has exhortado, Padre, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, tanto a reflejarte verdaderamente, Señor, en nuestras vidas como hijos de Dios. Bendito Padre, tú examinas nuestros corazones y sabes cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestras más íntimas acciones, Señor, y pensamientos tú los conoces, Señor. No nos podemos esconder de ti, bendito Dios. Tú sabes si hemos demostrado con nuestras acciones que realmente hemos creído que tú eres el único Dios. No queremos, Padre Celestial, que nos suceda como al pueblo de Israel, que tú le exhortabas y le decías que de labios solamente profesaba honrarte, Señor, que profesaba que tú eras su Dios, pero realmente su corazón, Señor, estaba lejos de ti. Bendito Dios, perdónanos si nada más hemos dicho de labios que somos hijos tuyos y nada más hemos hecho esa declaración de labios, Padre, o nada más de labios te hemos alabado y bendecido aquí en la iglesia, pero allá afuera, Señor, hemos demostrado totalmente lo contrario. Bendito Dios, te pedimos perdón, límpianos, Padre, perdónanos y recibimos, bendito Dios, esa promesa de salvación por fe, creyendo que en nosotros, Señor, no hay nada justo, no hay nada, Señor, que podamos hacer para ganar tu salvación y tu perdón. Es solamente por tu gracia, es solamente por tu misericordia, Señor, y por haber creído que tú pagaste el precio por nuestros pecados, Señor. Pero ayúdanos, Señor, en agradecimiento a eso que tú hiciste por nosotros, a llevar un estilo de vida que a ti te agrade, Señor, a llevar esa vida en santidad, a realmente vivir como hijos tuyos, bendito Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que ponga en alto tu nombre, Señor, y no una iglesia que pisotee tu nombre y tu palabra, bendito Dios. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie, bendito Dios. Límpianos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser una iglesia de ejemplo, a ser hijos obedientes.
Y ayúdanos, bendito Dios, también a ponernos en acción, a alcanzar, Señor, tus promesas que tú nos has dado, Señor. Queremos ver hecho realidad, Señor, cada una de esas promesas que tú has hecho a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas y a nuestra familia. Pero ayúdanos, Padre, muéstranos qué es lo que debemos de hacer para poder verlas hechas realidad, Señor, en nuestras vidas, como obedecer tu palabra, para poder ser bendecidos. Y que tú nos muestres y nos reveles, Señor, qué es lo que debemos de hacer, Padre Celestial. Te pedimos para que cada uno de esos hermanos que están esperando cumplir la promesa de sus familias sean salvas, Señor, que nos esforcemos cada día más por dar buen testimonio, por evangelizarles, Señor, por predicarles tu palabra y no simplemente esperar a que algo pase para que ellos conozcan de ti, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a reflejar esa verdadera fe en ti, Señor, como dice tu palabra, a través de las buenas obras que tú de antemano nos has preparado, Señor, para que reflejemos, Señor, la luz de tus hijos en aquellos que no te conocen y en aquellos que necesitan, Señor, de ti. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos animas, tú nos exhortas y nos retas, bendito Dios, a vivir cada día conforme a tu voluntad, bendito Dios. Te damos gracias y te pedimos que nos des las fuerzas, que nos aumentes la fe, Señor, para que no nos digas, como le dijiste a Pedro, hombre de poca fe, sino que realmente, Señor, tengamos una fe que pueda mover montañas, Padre Celestial, y que podamos ver todas tus promesas cumplidas en nuestra vida, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.